Hubo un tiempo en que los cielos se abrieron sobre la tierra, un tiempo anterior a los reinos y ciudades, cuando los hombres apenas comenzaban a caminar por los senderos de la civilización. En ese entonces, la humanidad vivía en la fragilidad de su ignorancia, mirando las estrellas con curiosidad y miedo, sin comprender que más allá de la bóveda celeste, fuerzas inconmensurables observaban y aguardaban el momento de intervenir. Fue entonces cuando descendieron. No eran los ángeles que los hombres imaginaban en sus sueños, ni tampoco los dioses de los relatos posteriores. Eran los vigilantes, seres de luz y sombra, poderosos más allá de toda medida, poseedores de un conocimiento que desafiaba las leyes de la creación. Su llegada no fue un acto de benevolencia ni siquiera de juicio. Era la presencia de lo prohibido, un contacto con la realidad de lo divino que los humanos nunca debieron experimentar. Los hombres, aterrados y maravillados, los miraban con los ojos abiertos de par en par. Sus cuerpos eran imponentes, más altos y fuertes que cualquier criatura humana. Sus rostros irradiaban una autoridad que imponía respeto y temor. Aquellos que intentaron aproximarse más de lo permitido, percibieron un aura que parecía atravesar su mente, revelando verdades que ninguna criatura debía conocer. Y fue en ese instante cuando los antiguos decidieron que los llamarían dioses. Construyeron templos y altares, grabaron símbolos en piedra y madera, contaron historias que se transmitirían durante milenios. Las palabras, aunque incompletas, trataban de describir aquello que desafiaba la comprensión. Seres que enseñaban secretos del cielo y la tierra, que poseían control sobre los elementos, sobre la vida y la muerte. No había duda, pensaban los hombres, de que estos eran los hijos del cielo, aunque lo que no comprendían era que su poder era una sombra del conocimiento prohibido, no un don divino. Algunos vigilantes tomaron esposas humanas, y de esas uniones nacieron los Nefilim, criaturas enormes, fuertes, que desafiaban las leyes de la naturaleza. Su sola presencia alteraba la percepción de quienes los rodeaban. La humanidad comenzó a temer y a adorar al mismo tiempo. Los relatos de mitologías posteriores, de titanes, semidioses y héroes poderosos, no eran invenciones. Eran memoria fragmentada de aquellos días en que los cielos se abrieron. Los vigilantes enseñaron a los hombres secretos que no debían conocer. Les mostraron cómo trabajar los metales, cómo encender el fuego, cómo manipular la tierra para crear armas y herramientas. Les revelaron el conocimiento de los astros, de los ciclos del tiempo y de la energía que fluye por los cuerpos celestes y por el planeta mismo. Con cada enseñanza, la humanidad adquiría poder, pero también comenzaba a corromperse. Lo que parecía un regalo era una espada de doble filo. Cuanto más aprendían, más se alejaban del equilibrio natural. Los hombres comenzaron a construir ciudades, templos y monumentos, guiados por instrucciones que provenían directamente de los vigilantes. Lo que era arquitectura se convirtió en símbolo, lo que era ciencia se convirtió en magia, y lo que era conocimiento se transformó en temor. La influencia de los seres celestiales se extendió a cada rincón de la tierra. Ríos, montañas y valles fueron testigos de su paso, y todo aquello que tocaban parecía imbuido de un poder sobrenatural que los humanos no podían comprender. El mundo cambió para siempre. Las comunidades primitivas, que antes vivían en equilibrio con la naturaleza, comenzaron a experimentar una expansión acelerada de la civilización. Pero detrás de cada progreso se escondía la corrupción. Los hombres comenzaron a codiciar, a pelear y a matar por poder. Los vigilantes observaban, algunos con curiosidad, otros con indiferencia, y unos pocos con un propósito oscuro que permanecía oculto incluso para sus semejantes. A medida que pasaban los años, la influencia de los vigilantes se volvió más tangible y más peligrosa. Sus enseñanzas dieron origen a secretos que podrían alterar la estructura de la realidad. Manipulación de energía, control de fuerzas invisibles, comunicación con seres que no pertenecen al plano humano. Los mortales que intentaban descifrar estos secretos sin guía eran destruidos.
sus mentes incapaces de sostener el peso de lo prohibido. En medio de todo, los vigilantes mantuvieron su misterio. Nunca se revelaron completamente. Nunca mostraron su verdadera intención. Los hombres los adoraban como dioses, pero ellos no buscaban adoración. Buscaban prueba, experimentación, un contacto con lo que aún estaba vedado. Aquellos que osaban acercarse demasiado, que intentaban comprender más de lo debido, desaparecían sin dejar rastro, y sus historias se convirtieron en advertencias que los supervivientes contaban alrededor del fuego para nunca olvidar que los cielos ya habían descendido sobre ellos y que algo inmenso y terrible caminaba entre los mortales. Y así, la primera era de la humanidad se vio marcada por la presencia de seres que no pertenecían a este mundo, seres que cambiaron para siempre la historia y que dejaron un legado de misterio, poder y miedo que todavía resuena en los relatos antiguos. Cuando los hombres miraban al cielo, sentían una mezcla de fascinación y terror, conscientes de que había fuerzas superiores observándolos, fuerzas que podían elevarlos o destruirlos, y cuyo regreso podría volver a alterar la realidad de maneras inimaginables. El descenso de los vigilantes fue el primer susurro de lo prohibido, y aquellos días, olvidados en los tiempos modernos, aún susurran en las ruinas, en las piedras y en los símbolos que los antiguos grabaron, esperando ser comprendidos de nuevo, esperando que la humanidad reconozca que el mundo que conoce no es más que una fracción de la verdad que una vez descendió del cielo. Después de su descenso, los vigilantes se reunieron en la cima del monte Hermón, un lugar elevado donde la tierra parecía rozar los cielos. Allí, lejos de los ojos de los hombres, hicieron un juramento que marcaría el destino de toda la humanidad. Semeyasa, su líder, alzó su voz y dijo: «Juremos permanecer unidos en nuestra misión. Ninguno de nosotros abandonará este plan. La tierra será testigo de nuestra sabiduría, y los hombres no podrán resistir lo que les enseñemos». Todos los vigilantes respondieron al unísono, uniendo su poder en un compromiso que trascendía el tiempo. Sabían que su misión sería cuestionada, que los cielos podrían castigar su desobediencia, pero también comprendían que aquello que traían a la humanidad era demasiado valioso para abandonarlo. El pacto no fue solo una promesa de acción, fue un contrato de ambición y desafío. Los vigilantes comenzaron a enseñar a los hombres secretos que nadie debería conocer: la forja del metal, el arte de las armas, el conocimiento de las estrellas y de la energía que fluye por la tierra. Cada enseñanza estaba impregnada de poder, y con cada revelación, los mortales se alejaban más de su inocencia original. Con el tiempo, los Nefilim comenzaron a surgir. No eran simples mortales ni completamente divinos. Eran gigantes, híbridos de lo humano y lo celestial. Criaturas con fuerza sobrehumana y un instinto que desafiaba cualquier lógica. Gobernaban la tierra con autoridad, y aquellos que se rebelaban contra ellos pagaban con su vida. Los hombres empezaron a temerlos tanto como a adorarlos. La corrupción se extendió rápidamente. Los conocimientos que antes parecían regalos se convirtieron en armas. Los vigilantes mostraban a los hombres cómo construir máquinas y herramientas que manipulaban la naturaleza misma, cómo dominar la tierra, el agua y el fuego. Lo que debía ser enseñanza se convirtió en instrumento de control. Mientras tanto, los vigilantes observaban. Algunos se complacían en su creación, deleitándose en la adoración y miedo que inspiraban. Otros empezaban a cuestionar los límites de su poder y las consecuencias de su intervención. Pero la mayoría continuaba con su misión: imponer su conocimiento y experimentar con la humanidad como si fueran marionetas bajo sus manos celestiales. Los hombres comenzaron a construir ciudades y templos siguiendo los diseños de los vigilantes. Cada estructura estaba impregnada de un misterio que pocos podían comprender. Las construcciones parecían desafiar la ingeniería de su tiempo. Sus alineaciones con los astros eran precisas, y sus símbolos contenían un lenguaje que conectaba lo humano con lo celestial.
Pero no todos los humanos eran capaces de soportar tal poder. Muchos fueron destruidos por su curiosidad, incapaces de comprender los secretos que se les revelaban. Aquellos que sobrevivieron transmitieron historias fragmentadas, leyendas sobre gigantes y dioses que bajaron de los cielos. Con cada generación, los relatos se deformaron, convirtiéndose en mitos y supersticiones, aunque la verdad detrás de ellos permanecía intacta, esperando ser descubierta de nuevo. La rebelión de los vigilantes no se limitó a enseñar. Algunos comenzaron a manipular a los hombres para su propio beneficio, creando ejércitos de Nefilim, imponiendo su voluntad sobre aldeas y ciudades, generando conflictos que transformaron la tierra en un lugar de caos y miedo. La armonía que existía antes de su llegada se rompió irremediablemente. En sus reuniones secretas, los vigilantes debatían sobre la magnitud de su intervención. Algunos defendían la enseñanza como un acto de progreso. Otros, más conscientes de la destrucción que provocaban, intentaban limitar su influencia. Pero el pacto que habían hecho los ataba. No podían retirarse, no podían desistir. Su misión estaba sellada, y la humanidad debía aprender lo que no debía, para bien o para mal. Con cada día que pasaba, la línea entre maestro y tirano se desdibujaba. Los hombres admiraban a los vigilantes por su poder y conocimiento, pero también los temían por su crueldad y dominio. El mundo se convirtió en un tablero de juego, donde los humanos eran piezas movidas por la sabiduría y la ambición de seres que no pertenecían a este plano. El pacto y la rebelión marcaron el inicio de una era que sería recordada por milenios. Fue un tiempo de luz y sombra, de progreso y corrupción, donde la humanidad aprendió a caminar en la delgada línea entre lo divino y lo prohibido. Los vigilantes habían sembrado un legado que persistiría más allá de su presencia física, un legado que continuaría influyendo en los hombres, en sus culturas, en sus mitos y en sus secretos más ocultos. A medida que los siglos pasaron, las historias de esa rebelión se ocultaron bajo capas de tradición y superstición. Las generaciones olvidaron los nombres originales de los vigilantes, y los gigantes se convirtieron en leyenda. Pero el poder que trajeron, el conocimiento que revelaron, permaneció en fragmentos. En las ruinas antiguas, en los símbolos esculpidos en piedra y en los misterios que los humanos modernos apenas comienzan a descifrar. El pacto no era solo un compromiso, era la semilla de todo lo que seguiría. Fue un acto de desafío a los cielos, un experimento en el que los hombres aprendieron demasiado rápido, y demasiado tarde comprendieron que aquellos seres que llamaron dioses no eran protectores, sino heraldos de un conocimiento que podría destruirlos. Y mientras los vigilantes caminaban entre los mortales, mientras los Nefilim dominaban la tierra, la pregunta que permanecía en el aire era simple y aterradora. ¿Quién verdaderamente controlaba a quién? ¿Eran los hombres quienes aprendían de los dioses? ¿O eran los vigilantes quienes moldeaban a la humanidad a su imagen y semejanza, con fines que aún no podían comprender? La tierra de los gigantes, el juicio del cielo y el legado. Con el paso de los años, los Nefilim se multiplicaron y se extendieron por toda la tierra. No eran simples humanos. Su fuerza, tamaño y habilidades sobrepasaban todo lo imaginable. Los antiguos que los encontraron hablaban de gigantes que dominaban valles enteros, cuya sombra podía cubrir ciudades enteras, y cuyo rugido era escuchado como un trueno que atravesaba montañas y ríos. Cada gigante llevaba la herencia de los vigilantes, el conocimiento prohibido, la sabiduría de los cielos. Pero con ese poder también venía la arrogancia y la destrucción. Los Nefilim gobernaban con puño de hierro, imponiendo su voluntad sobre aldeas y reinos primitivos. Los hombres comenzaron a adorarlos, construyendo templos y altares que reflejaban temor y devoción a la vez. Sus relatos se transformaron en leyendas que perdurarían por milenios, y de estos relatos surgirían los mitos de titanes, héroes y semidioses en civilizaciones futuras. Pero los cielos no podían ignorar esta corrupción por mucho tiempo. La humanidad, intoxicada por el conocimiento prohibido y oprimida por los gigantes, clamaba en silencio.
Los cielos respondieron con un juicio que sacudiría la tierra hasta sus cimientos. Tormentas inimaginables arrasaron ciudades, volcanes surgieron donde antes había valles fértiles, y un diluvio de proporciones colosales cubrió la mayoría de la tierra, borrando para siempre la presencia física de los Nefilim y de sus creaciones. Los vigilantes, aquellos que descendieron con el conocimiento prohibido, fueron encadenados y confinados en abismos invisibles, reservados hasta el momento del juicio final. Su influencia permaneció, pero su libertad fue limitada. Y las generaciones futuras solo pudieron percibir fragmentos de su existencia a través de relatos y símbolos. Sin embargo, el juicio no borró todo. Vestigios de la grandeza y el poder de los vigilantes permanecieron ocultos en ruinas antiguas, tablillas con escrituras imposibles de descifrar y monumentos que desafiaban la ingeniería de su tiempo. Estos vestigios se convirtieron en la base de misterios que los exploradores y arqueólogos modernos apenas comienzan a comprender. A través de los siglos, los humanos reconstruyeron sus civilizaciones, pero la memoria de los dioses caídos persistió en leyendas y símbolos, enseñando de manera sutil que la humanidad siempre estuvo bajo la influencia de fuerzas superiores. Cada mito, cada historia de gigantes o seres poderosos, era un eco lejano de aquel contacto inicial con los vigilantes, recordando a la humanidad que no todo lo que se aprende o se descubre debe ser entendido ni utilizado. Los antiguos templos y monumentos, alineados con las estrellas y los ciclos celestiales, no eran simples construcciones, eran mapas de un conocimiento prohibido, símbolos de advertencia que los hombres antiguos dejaron para futuras generaciones. Cada piedra grabada contenía secretos que podían alterar la percepción de la realidad, y solo aquellos que se acercaban con cautela y entendimiento podían descifrar su propósito. El legado de los vigilantes también perduró en la sangre de los humanos. Aquellos descendientes de la unión con los seres celestiales heredaron habilidades, instintos y conocimientos que los diferenciaban del resto. Muchos fueron olvidados, otros se ocultaron, pero la chispa de lo prohibido permaneció, esperando ser reactivada en el momento adecuado, cuando la humanidad estuviera lista, o cuando el mundo estuviera otra vez al borde de la desesperación. Hoy, la Tierra todavía guarda secretos de aquella era, cavernas escondidas, ciudades subterráneas, artefactos que desafían toda explicación. Algunos objetos, encontrados por arqueólogos o aventureros, parecen tener un diseño imposible, tecnología avanzada o símbolos que no corresponden a ninguna civilización conocida. Los expertos no logran comprenderlos, y quienes se acercan demasiado a la verdad a veces desaparecen o sufren accidentes inexplicables. El juicio del cielo, aunque violento y definitivo en su momento, no eliminó la influencia de los vigilantes, solo la confinó, dejando fragmentos, semillas y advertencias. Y mientras los hombres modernos buscan respuestas, los ecos de aquel contacto antiguo continúan resonando. En la historia, en los mitos, en los monumentos y en los secretos que esperan ser revelados. Cuando los ángeles descendieron, los hombres los llamaron dioses. Su poder no era divino, pero su influencia marcó la línea entre la luz y la oscuridad. Enseñaron a los hombres a alcanzar alturas inimaginables, pero también sembraron la semilla de la destrucción. Los Nefilim, los templos, las enseñanzas prohibidas. Todo fue parte de un experimento que aún resuena en la humanidad. La historia no terminó. Apenas está repitiéndose. Los secretos de los vigilantes, la sombra de su poder y la memoria de los gigantes que caminaron entre los hombres continúan susurrando, recordando que la frontera entre lo humano y lo divino siempre ha sido frágil, y que algún día, quizás, los cielos volverán a abrirse, y la humanidad enfrentará otra vez a los que una vez descendieron.